¿combina su gracia con mi cruz? Acabamos de leer Efesios capítulo 2, versículo 8, donde nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, usted y yo somos salvos no por la fe, sino por la gracia, mediante la fe. La fe es el medio por el cual tenemos acceso a la gracia de Dios. La Escritura nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos? A todos. Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, también la Escritura nos dice que la fe es por el oír, o si usted lo quiere leer en español, no sé si en español o en inglés, porque dice la fe es por el oír y el oír por la palabra, pero también dice la fe viene por el oír, depende de la traducción. Pero la fe es por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Por eso nos fue dado mandamiento diciendo: id y predicad el evangelio. ¿A cuántos? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria a Dios. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y usted y yo hemos recibido fe cuando oímos la predicación del evangelio. Por eso muchos de nosotros no teníamos ni siquiera en cuenta a Dios, vivíamos una vida alejados totalmente de Dios. Pero un día, cuando salió un mensaje poderoso, un testimonio, una palabra, de repente se activó en nosotros algo que nos dijo: corra a Dios. Esa es la gracia de Dios que se manifiesta al ser humano por medio de la fe. Dios nos dio a los seres humanos la capacidad de creer. Y cuando no creemos a la palabra de Dios, cuando no le creemos a Dios, entonces vamos a creer en otra cosa, ya sea al diablo, a los ídolos, a las piedras o a lo que sea, pero va a resultar creyendo, así sea en el ateísmo. Usted tiene que creer algo. Gloria a Dios. Porque nos fue dado el creer, pero usted y yo hemos escogido lo mejor, que es creer en la palabra de Dios, creer en Jesucristo nuestro Señor, y por medio de esa fe en Cristo Jesús, usted y yo podemos ser salvos. Ahora dice que esta gracia es un don de Dios. Esta gracia no procede de mí, ni del predicador, ni de usted, sino de Dios. Entonces, aunque usted haya sido impactado poderosamente cuando oyó esa palabra, y usted admire al predicador que le dio esa palabra, porque antes usted no creía en nada y cuando oyó esa palabra ahora de repente cree, aún así esa gracia no viene de ese predicador, sino de Dios. Luego dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, escuche esto: gracia realmente nos habla de algo que es gratuito. Pero hay que aclarar esto, porque muchas personas piensan que es gratis, que a nadie le costó. No, es gratis para usted, pero alguien pagó. Eso es como cuando ¿se ha visto esos paquetes que uno paga y dice: y cuando usted compra este paquete tiene tal cosa gratis? No, realmente estaba metido en el paquete. Sí, usted sabe que eso no se lo van a dar realmente gratis. De la misma manera, la salvación es gratis para usted, o sea, eso es gracia, pero alguien tenía que pagarlo. ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo pagó? Cristo Jesús. ¿Cómo lo pagó? Muriendo en la cruz del Calvario.
Pero entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, usted no puede hacer una obra que le haga merecedor de la salvación. Esto no quiere decir que usted no debe hacer buenas obras. ¿Me estoy explicando? Usted sí debe hacer buenas obras, pero las buenas obras que usted haga nunca comprarán la salvación que usted y yo disfrutamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que es lo que está diciendo, cuando usted sea salvado por Jesús, un resultado de usted ser salvo serán las buenas obras. No es que usted hace buenas obras para ser salvo. Usted hace buenas obras porque es salvo. ¿Cuántos son salvos aquí? Gloria a Dios. Porque si usted se pone a analizar, ¿usted qué hizo para merecer la salvación? ¿Qué hizo usted el día ese que usted sintió que le quitaron el mundo de encima? El día que usted recibió salvación, quizás fue el día que más errores cometió, o el día que estaba peor, o el día que estaba al borde del suicidio. Y entonces fue por gracia. Y otra pregunta que haría alguien, entonces, ¿para qué tengo que hacer buenas obras? La Escritura nos dice que así alumbre nuestra luz delante de los hombres. O sea, usted y yo, después de creer en Jesucristo, que es la luz de la vida, que dice en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, la luz era la vida. Después de usted creer en Jesús, que Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que crea en mí no andará en tinieblas, no andará más en tinieblas. Después el Señor Jesucristo también les dijo a ellos, vosotros sois la luz del mundo. O sea, Él es la luz del mundo, pero después de que usted cree en Él, ya no anda más en tinieblas, y la luz que Él tiene se le refleja en usted. Entonces la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, en medio de las malas actuaciones que tiene el mundo, sus buenas obras sirven como testimonio. Testimonio de que usted fue salvado. Glorificado es el nombre del Señor. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted y yo fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora bien, cuando leemos versículos o pasajes que hablan de la gracia de Dios, muchas veces podríamos malinterpretar, y de hecho lo hay hoy en día en el mundo entero, una predicación de la gracia de Dios, pero no solo de la gracia de Dios, sino ya algo que se le ha denominado la hipergracia. Y el apóstol Pablo fue muy claro diciéndonos que era necesario que tuviéramos libertad en Cristo, pero que la libertad no era una excusa para volverse un libertinaje. Y que el hecho de que tengamos gracia, no vamos a irnos a una hipergracia donde entonces yo no tengo que hacer nada. Porque hay gente que escucha esto y dice, ay, qué bonito, Jesús lo hizo todo por mí, entonces yo no tengo que hacer nada. Incorrecto. Le estoy diciendo que no hay nada que usted haga que pueda comprar su salvación. No le estoy diciendo que no tiene que hacer nada. ¿Sí ve la diferencia? Le estoy diciendo que cuando el Señor lo salve, usted tiene que empezar a hacer algo. Gloria a Dios. Entonces hoy en día, cuando hablamos de frases como hay que pagar el precio, la gente voltea a mirar así. Pero también tenemos que tener cuidado a qué nos referimos cuando decimos que hay que pagar el precio. Ustedes han visto cuando el gobierno hace un subsidio y usted tiene que ir a pagar, pero el pago son 2,000 pesos.
y usted averigua cuánto vale eso y puede valer 5 millones de pesos. Y usted va y paga 2.000 pesos y usted sabe que eso no vale 2.000 pesos. ¿Sabe para qué le dicen? Es que casi que le sale más barato que no le manden a pagar nada, porque tienen que contratar a alguien para que reciba ese pago, tienen que imprimir unos folletos para que le llegue el recibo a usted. Eso lo hacen es por un valor simbólico. No es que realmente valga 2.000 pesos, es un subsidio. Alguien más pagó por usted y usted simplemente vaya allá y dé la cara como para que quede un registro de que usted tiene ese beneficio. Entonces, cuando oímos esas frases como pagar el precio, tenemos que estar seguros que no estamos hablando de pagar el precio de la salvación. ¿Sí? Cuando usted le diga a alguien, hermano, tiene que pagar el precio, acuérdese que no estamos hablando de pagar el precio de la salvación, porque nunca lo va a terminar de pagar. Pero hay cosas que podemos hacer, que la Escritura nos enseña que podemos hacer si quiero tal cosa. Es decir, las promesas de Dios son en Cristo Jesús sí y amén. ¿Qué quiere decir? Las promesas del Padre son en Cristo Jesús. Quiere decir que la única manera para que las promesas del Padre se cumplan en mí es que yo esté en Cristo Jesús. Porque dice, las promesas de Dios son en Cristo Jesús. O sea que si yo quiero las promesas de Dios, tengo que estar en Cristo. Las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí y amén. O sea, son sí y así sea. ¿Cuántos creen a las promesas de Dios? ¿Y cuántos creen que esas promesas son sí y así sea en usted? Pero resulta que hay promesas que son lindas y promesas que no. Usted sí sabe que hay una promesa en la Escritura que dice: bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. ¿Sí han leído eso? En Deuteronomio capítulo 28 creo que es. Pero usted sabe que hay otra promesa que también dice: maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad. Usted me dirá, hermano, ¿eso no es una promesa? Sí. La promesa de que será bendito es si haces tal y tal y tal cosa. Y la promesa de que serás maldito es si no haces esto y esto. O sea que nosotros muchas veces, incluso venden unas Biblias de promesas, ¿cierto? Usted puede comprar una Biblia de solo, o sea, agarran la Biblia normal y extraen de ella solo las promesas. Búsqueme una promesa como esas y verá que no la va a encontrar en una Biblia. Nadie compra una Biblia de promesas para leer maldito serás en el campo y maldito serás, ¿cierto que sí? O sea que nosotros creemos que las promesas de Dios son solamente las cosas positivas que Él promete. Dios promete también cosas negativas si usted cumple con los requisitos para que le caiga la maldición. Pero para eso precisamente tenemos la palabra de Dios, para saber cómo debo caminar, cómo debo actuar para que yo cumpla con el requisito para la bendición o cumpla con el requisito para que no cumpla con el requisito para la maldición, más bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Lucas 9:22 dice, esto es para que lleguemos a un equilibrio. Yo siempre le digo a la gente que me pregunta cosas de una postura o de otra postura, yo le digo, hermano, el balance es lo mejor. Estar inclinado hacia allá o inclinado hacia acá nos hace daño, pero cuando nos mantenemos centrados, eso es lo mejor. Dice Lucas 9:22, y diciendo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren venir en pos del Señor? Hay algunos que como que están dudosos. ¿Cuántos quieren venir en pos del Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. ¿Cuántos han visto esos casos que llega el cobrador a las casas y la señora le dicen al niño: vaya, dígale que no estoy? Y sale el niño: que mi mamá dice que que mi mamá dice que no estoy. ¿Qué estaba tratando ella de hacer? Negarse, para que el cobrador no le pudiera cobrar. Cuando dice aquí, niéguese a sí mismo, es que usted diga: no estoy. ¿En qué sentido? Usted es un creyente, un cristiano, y usted dice: quiero venir en pos del Señor, entonces me tengo que negar a mí mismo. Y usted el 31 preciso siguió la tradición de estrenar y se puso la ropita. Y un hermano le dijo: uy, se ve horrible con esa ropa. Y usted le dan ganas de decirle: ¿y usted qué me habla? Mire cómo está usted, Pero en ese momento usted tiene que decir: no estoy. ¿Me explico? Tiene que negarse a usted mismo. ¿Qué es lo que quiere decir usted? Lo que siente. Pero si usted quiere venir en pos del Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a negar. Yo sé que esto no es normal que lo prediquemos mucho, pero esto hay que predicarlo. Porque muchas veces creemos que hablar de las cosas espirituales es hablar de cosas que no entendemos, pero estas cosas las podemos entender y esto es espiritual. Si usted quiere venir en pos del Señor, niéguese a usted mismo. Pero luego dice: tome su cruz cada día y sígame. Yo pensaba que solamente Jesús tenía una cruz y que Jesús fue el que tomó la cruz y se la llevó y se fue camino al Gólgota y allá lo crucificaron. Pensé que era solo él. Jesús, antes de morir, le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a ustedes mismos, luego tomen también su cruz. Yo tengo mi cruz, ustedes también tienen su cruz. ¿Sabe para qué es la cruz? ¿Para qué es la cruz? Para morir. Y no para morir de cualquier manera. La cruz era el arma o el método para aplicar la pena de muerte por el Imperio Romano. Es decir, que si fuera en esta época, podríamos hablar de la silla eléctrica, podríamos hablar de la horca, podríamos hablar de, a ver qué otras hay, inyección letal, la guillotina, decapitamiento. Esos son penas de muerte que se aplican y métodos que se utilizan. En esa época era la cruz. Y el Señor les está diciendo: tienen que negarse a ustedes mismos, tomar ese método para morir y seguirme. O sea, el que sigue al Señor está muerto. Usted dirá: pero ¿cómo así? Yo pensé, está muerto al mundo, está muerto al pecado, está muerto al ego, está muerto a su propia voluntad, está muerto a sus deseos carnales y comienza a hacer la voluntad del Padre. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre que me envió. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Usted no se quiere perder, ¿cierto? Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, vamos al equilibrio. Por gracia soy salvo, amén. Pero como soy salvo, tengo que tomar mi cruz y seguir a Jesús, porque la salvación solamente está en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús va delante mío con una cruz y me dijo que lo siguiera con mi cruz. Entonces me figuró: voy con la cruz detrás del Señor, voy con la cruz detrás del Señor. Glorificado es el nombre del Señor. Levante sus manos y dele gloria, dele alabanza.
Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Tampoco creía que había yugo. Yo pensaba que yo tenía el yugo de Satanás, el yugo del pecado, el yugo del mundo, y que cuando Jesús me decía venga a mí que yo lo hago descansar, me quitaba el yugo y ya me dejaban así para que corra libremente. Para los que no saben qué es un yugo, era una herramienta que se utilizaba para que los animales pudieran arar, y como eran varios, entonces tenían que enyugar a un animal con otro. Y cuando la Biblia habla de yugo desigual, era cuando trataban de poner un buey con un asno, con un burro, que no conviene porque el buey tiene un tamaño diferente, una altura diferente al asno. Si los ponen a los dos a trabajar con un mismo yugo, uno de los dos va a ir torcido. Recuerde, si usted se mete en yugo desigual, uno de los dos va a ir torcido. Dos, el humor de los animales es distinto. Entonces, el toro es más grande y él va a llevar la ventaja en cuanto a la dirección. El que va a ir torcido de pronto es el otro animalito. Pero el burro tiene un humor muy fuerte que seca al buey. Entonces el uno va a ir torcido y el otro se va a ir secando. Por eso es que la Biblia nos dice que no andemos en yugo desigual. Glorificado es el nombre del Señor. Pero la Escritura nos dice que cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a Cristo, Él nos hará descansar, nos va a quitar el yugo del diablo, nos va a quitar el yugo de las tinieblas, nos va a quitar el yugo del pecado. Pero luego dice, mi yugo. Hay un yugo de Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué está diciendo? Les voy a dar un precio simbólico. O sea, ustedes no pueden pagar la salvación, no pueden comprarla, pues les voy a poner un yuguito ahí simbólico para que cuando lo vean diga, ese está enyugado con Jesús. Llevad mi yugo. ¿Sabe qué está diciendo? Yo voy a ir contigo. Cuando dice llevad mi yugo, está diciendo yo voy a ir contigo. Tú vas a ir caminando y de pronto vas a sentir en algún momento persecuciones, problemas, dificultades, pero cuando mires vas a ver que yo estoy a tu lado. Aleluya. ¿Cuántos quieren ir con el yugo del Señor? ¿Cuántos quieren descansar del yugo de las tinieblas, del pecado, del diablo, y andar todo el tiempo con el Señor? Aleluya. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dígale al que está a su lado, óigalo. Pero con fuerza, óigalo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, no solamente oírlo, sino poner por obra todos sus mandamientos, dice que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quién los exaltará? Jehová. No es usted el que se exalta, es Él. Entonces sigue siendo gracia. Está diciendo guarde los mandamientos del Señor, oiga su palabra, pero no es usted el que logra exaltarse a sí mismo, sino soy yo el que lo exalto. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Vendrán sobre mí. Diga sobre mí. Luego dice, y me alcanzarán. ¿Sabe qué quiere decir me alcanzarán? Usted ha visto a los ladrones. Acá en Colombia dice, tiene pique de ladrón. ¿Te han visto cómo corren los ladrones cuando se roban algo? Eso corren mejor que un atleta. Y la gente que ya los agarra y ellos
Pero dice, y te alcanzarán. O sea que usted va andando y la bendición va persiguiéndolo. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito en Colombia, bendito en Venezuela, bendito en Estados Unidos. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, y tu nevera y tu alacena. Amén. Hay hermanos que cuando leen esta palabra no lo traen a su contexto. Algunos ya no tienen ni siquiera la arteza de amasar, pero usted tiene que poner el artículo, el artefacto que usted tiene. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero ahora vaya al versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. También vienen persiguiéndolo. Y te alcanzarán. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar y tu nevera y la alacena. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces fíjese, no se trata tanto de que Dios lo esté mirando y esperando a que usted haga algo para maldecirlo. Es que cuando yo no oigo a Dios, ya eso es una maldición para mí. Porque Dios es el que hace, Dios es bueno, hermano. Y cuando yo no oigo a Dios, me estoy alejando del que es bueno y me estoy acercando al que es malo. No se necesita ni siquiera que Dios me haga algo. Simplemente se tiene que retirar un poquitito, que ya está el diablo listo para darme duro. Y Él ni siquiera se quiere apartar de usted y de mí. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Gloria a Dios. Entonces recuerde, estamos hablando de combina su gracia con mi cruz. Y este mensaje es porque yo estoy seguro, porque si Dios me dio esta palabra por algo será, que aquí hay personas que han estado pensando, ay, este 2021 que pasó, qué lucha, qué dificultad, qué terrible, Señor, no entiendo. Al fin que estoy en la gracia tuya, pero yo siento que esto no combina con mi cruz, no combina con los problemas que he tenido, no combina con las dificultades. Y el Señor a través de esta palabra le está diciendo, si estás con mi gracia, si eres salvo, pero tienes que cargar con esa cruz, porque si estás conmigo, tienes el yugo y yo voy al lado tuyo. Josué 1:7 dice, yo creo que casi todos lo saben. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuántos quieren hacer conforme a lo que está escrito? Dice que para que usted pueda hacer conforme a lo que está escrito, tiene que meditar en él y tiene que tener ese libro en su boca. ¿Por qué será que yo no puedo hacer nada de lo que dice la palabra de Dios? Porque no la tengo en mi boca y no medito en ella. Cuando la palabra del Señor nos habla de la meditación, los cristianos podemos meditar conforme a lo que dice la Escritura. No estoy hablando de meditación trascendental, oriental, china o de donde sea. Estoy hablando de meditar en la palabra. Cuando usted pone la palabra de Dios en su boca, usted al final se va a dar cuenta
Y cuando le llegue esa ira, usted va a decir lo que la palabra de Dios dice que diga cuando tiene ira. Porque todo el tiempo estuvo poniendo la palabra que habla: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis. Usted ha estado poniendo esa palabra en su boca. Entonces cuando llegue el momento se va a manifestar ¿qué cosa? Eso. Pero no solamente hablarla, porque todo el tiempo no puede hablarla, porque su jefe va a decir que él no le pagó para que usted esté hablando la palabra todo el día. Entonces ahí es cuando usted tiene que meditarla. Meditarás en ella día y noche. ¿Cuántos meditan en la palabra? Para que usted pueda meditar en la palabra tiene que leerla. Glorificado es el Señor. Porque si no, usted va a decir: bueno, vamos a meditar en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si usted tiene la palabra, puede meditar en ella. Dice: meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero hacer prosperar mi camino. Empecemos a meditar en la palabra y a hablar la palabra y a hacer o a obrar conforme a la palabra. Tres cosas: hablar la palabra, meditar la palabra y obrar conforme a la palabra. Y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien hasta lo que nos sale mal. O sea, cuando a usted le salga mal: habían 5 para postularse para ese negocio y me salió mal, no me lo gané. Tómelo como que le salió bien. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y usted no sabe, hay gente que dice: yo quería ganarme ese puesto para ser el administrador de esa obra y no sé qué. Resulta que Dios le está evitando un problema legal, porque en esa obra va a haber una situación de corrupción y usted es el administrador y lo van a querer chantajear y obligar a que usted firme unos papeles, y luego cuando se descubra el cartel de corrupción va a aparecer su firma, y por eso Dios le está evitando que usted se gane ese puesto. Entonces usted dice: me perdí, no gané, mire que otro impío se ganó eso. Pero usted no conoce el futuro y Dios lo está guardando. Y como usted ha meditado en la palabra de Dios, ha hablado la palabra de Dios y ha obrado conforme a la palabra de Dios, entonces aún lo que le sale mal le está saliendo bien. ¡Gloria a Dios! Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Diga: yo tengo espíritu, alma y cuerpo. ¿A dónde da testimonio el Espíritu Santo? A nuestro espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero si soy hijo, también soy heredero. La misma escritura nos dice que el buen padre deja herencia a sus hijos. Ese es un principio celestial. Es un principio divino porque Dios mismo lo aplica. Dios a sus hijos les deja herencia. Yo sé que hay algunos cuantos aquí sentados que tienen la idea de tener 5 hijos para que los hijos los mantengan a ellos y que los hijos sean los que le den riquezas a ellos. Pero el principio bíblico es: el buen padre deja herencia a sus hijos. Yo sé que a alguno no le gustó y después de esto no les va a gustar. Dios dice aquí: si hijos, también herederos. Porque estoy seguro que están de acuerdo todos que si son hijos son herederos de Dios. Ok, entonces también debe estar de acuerdo que sus hijos también quieran ser herederos suyos. Dice: si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Luego viene una condición. Diga: condición. Dice: si es que padecemos juntamente con Él.
Ok, volvemos a lo del yugo, volvemos a lo de la cruz y volvemos a lo de negarnos a nosotros mismos. Si usted quiere ser no solamente hijo, sino heredero, usted tiene que padecer juntamente con Cristo. A Cristo lo vituperaron, lo escupieron, le gritaron cosas, gritaron blasfemias en contra de él. Siendo él Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo semejante a uno de nosotros, se humilló hasta lo sumo, se hizo carne como uno de nosotros. Fue tentado en todo, mas sin pecado, dice la Escritura. Fue tentado en todo, así como cuando usted lo tientan para que usted pelee. Aleluya. Fue tentado en todo, mas sin pecado, dice la Escritura. Y ese Jesús quiere que usted y yo seamos coherederos. O sea, a él no le pasa eso de algunas familias, que uno de los hijos quiere que toda la herencia sea solo de él y que los demás se queden viendo un chispero. Sino que Jesús, siendo el hijo unigénito, o sea, el hijo directo, nosotros somos hijos por adopción. Por eso la Escritura dice que mediante el espíritu de adopción nosotros decimos Abba, Padre. ¿Sí? Usted y yo somos hijos adoptivos, mientras que Jesús es el hijo unigénito. Aún así, a él no le importa compartir la herencia con los hijos adoptivos. Y en Hebreos dice que no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Entonces escuche, Jesús no es su padre, Jesús es su hermano mayor. Y el Padre celestial es nuestro Padre. Por eso Jesús dijo: cuando oréis, oraréis así: Padre, ¿Padre qué? Padre nuestro. Él es mi Padre, Él es su Padre. Aleluya. Oh, gloria. Si es que padecemos juntamente con Jesús, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, mire que otra vez lo lleva a los problemas, a las luchas, a las dificultades. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, todo lo que usted haya vivido o lo que esté viviendo, por horrible, terrible o asqueroso, o lo que sea que usted quiera llamar, que pueda haber vivido o esté viviendo, no se compara con la gloria que en usted y en mí ha de manifestarse. Se va a manifestar, mi hermano. Entonces es cuando empezamos a comprender que su gracia sí combina con la cruz que estamos llevando. No sé cuál será la cruz que cada uno de ustedes está llevando. ¿Qué es eso que usted todos los días siente que me mata? Sí, cierto que hay cosas que usted siente que lo matan, que le duelen, que usted tiene una herida en su orgullo y usted siente que todos los días ahí en la llaga, limoncito, salecita. En el mundo, con sus compañeros de trabajo, y luego llega a la iglesia y otro hermano le dice: ay, mire lo que tiene ahí. Y usted dice: ay, yo pensé que era solo en la calle, en la iglesia también. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué es? Esa es una cruz que usted tiene que seguir. Tiene que agarrarla y seguir al maestro. Pero nada de lo que podamos estar viviendo, y no se deje engañar por cómo nos vemos, porque hay hermanos, seguramente están aquí, dijo alguien que los hay y no están muy lejos. Gente que está aquí sentada diciendo: ay, ¿por qué será que yo tengo esta cruz tan terrible y yo miro a los demás y yo no les veo cruz? Ay, ese hermano tan próspero, uy, ese hermano que cambió de carro nuevo,
Tal otro que estrenó, fulano de tal que se le ve ese hogar tan bonito. No se deje engañar por esas cosas. Todo el que ha decidido seguir al Señor Jesús, que tiene una cruz, tiene una cruz. Aunque no se vea igual a la suya, pero es una cruz. Hay unos que tienen una cruz grande y pesada que se ve de lejos, y hay otros que tienen una chiquitica enterrada aquí que no se ve porque está debajo del traje. Gloria a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiero concluir este mensaje diciéndole: no estoy pagando el precio para ser salvo. Estoy padeciendo juntamente con Cristo porque he sido salvo por Él. La salvación me ha sido dada por gracia en Él mediante la fe. Pero las promesas de Dios son condicionales y surgen de creer y cumplir su palabra, y eso es gracia. Porque no suceden cosas grandes en mi vida necesariamente porque yo esté haciendo cosas grandes, sino porque haga, aunque sea la cosa más pequeña que Dios me está pidiendo. Vamos a estar en pie en esta hora.